Buenos días, amada iglesia. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Como ya decía nuestro hermano Andrés, estamos viendo la serie de los 10 mandamientos y hoy vamos a dar inicio con el primer mandamiento. Pero antes, les pido que por favor me acompañen en oración para poner en manos del Señor esta enseñanza y que sea guardada en nuestros corazones para crecimiento de nuestra vida espiritual. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, Padre celestial y eterno, Dios de toda gloria y toda honra, delante de ti venimos, Señor, humillados, como viles pecadores arrepentidos por tu gracia, Señor. En esta mañana te agradecemos porque tú nos has permitido, Señor, congregarnos como iglesia, venir a escuchar tu enseñanza, tu palabra, porque tú eres quien pones en nuestro corazón el deseo de venir, Señor. Agradecemos porque sabemos y entendemos que sin ti nada podemos hacer y nada somos, mi Dios. Padre, te suplicamos, te imploramos que nos des la sabiduría y la inteligencia para poder comprender a la perfección, Señor, no con nuestros pensamientos, sino con los tuyos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y que en muchas ocasiones queremos entender tu palabra de acuerdo a nuestros pensamientos y no a los tuyos, Señor. Por eso te suplicamos que nos des la sabiduría y la inteligencia para comprenderlos de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones, mostrándonos esos errores, esos pecados que hemos venido cometiendo hasta hoy, y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y guardando en nuestro corazón esta enseñanza con el ánimo de que cada día podamos vivir más de acuerdo a tu voluntad y cada día seamos más perfeccionados a la imagen de Cristo, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como ya el hermano Libaski en la introducción que nos hizo la semana pasada nos estuvo hablando acerca de los 10 mandamientos de manera general, ahora de aquí en adelante vamos a estar estudiándolos uno por uno y profundizando cada vez más en la enseñanza de ellos. Recordemos que estos 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí como señal o como parte del cumplimiento que debía tener el pueblo con respecto al pacto que se hacía con Dios. Y a pesar de haber sido dado al pueblo de Israel, no quiere decir que fue o que son unos mandatos exclusivos para ellos. Son para todo aquel que realmente ha sido convertido al Señor. Y quiero pedirles que por favor me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3. A medida que vayan encontrando la cita, por favor se van colocando sobre sus pies en reverencia a la palabra. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquí el Señor
enuncia el primer mandamiento. Mandamiento que en esta mañana vamos a estudiar basados en 3 puntos. Estos 3 puntos son: primer punto, la razón por la cual se da este mandamiento. Vamos a mirar el por qué y para qué Dios da este mandamiento al pueblo o nos da este mandamiento a nosotros. Nuestro segundo punto lleva por título la negación positiva del mandamiento. Y sé que de pronto muchos entenderán una contradicción aquí al decir la negación positiva, pero lo hago tratando de explicar que aunque el mandato empieza con la palabra no tendrás, no harás, es algo negativo, pero su propósito es positivo. Y es lo que quiero que entendamos en esta mañana. Y nuestro tercer y último punto será los dioses ajenos de los que habla este mandamiento. Porque muchas veces en nuestra mente solamente están los dioses en materia religiosa y no nos damos cuenta de que hay otra gran cantidad de dioses, con D minúscula por cierto, que colocamos en el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Entonces esos van a ser los 3 puntos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y pues demos inicio a nuestro primer punto, que es la razón por la cual se da el mandamiento. Y es que el primer mandamiento nosotros debemos tener claro de que es la base fundamental de todos los otros mandamientos. Y además de eso, es la base fundamental de toda nuestra vida como creyentes. Es en él donde se constituyen todos los demás mandamientos y es el fundamento de la verdadera religión o el fundamento de una vida santa y bienaventurada. Por lo tanto, debemos tener claridad de este primer mandamiento, que como mandato solo miramos el versículo 3 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahí no empieza el mandamiento, o esa no es la razón por la cual se da el mandamiento. La razón por la cual se da el mandamiento la encontramos en los versículos 1 y 2, que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí vemos que lo primero que nos dice es que Dios habló. Y debemos recordar cómo se dio la creación. Y dijo Dios, es la palabra que está antes de crear. O sea, Dios está mostrando como ese creador soberano. Lo primero que Dios hace es mostrarse quién es Él, para después decirnos que no pongamos dioses ajenos delante de Él. Y además de eso, continúa mostrando su poder al momento de decirle al pueblo que Él fue quien lo sacó de la condición en la que estaba, y que por esta razón no pueden ni deben darle su lugar a otro que no sea Él. Es algo que creemos que es fácil cumplir, pero es lo más difícil. Y en cada instante y a cada momento estamos violando este mandato, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente. En cada momento estamos violándolo de una u otra manera. Y ya que les estoy empezando con mostrarles
que Dios se está dando a conocer, me gustaría leerles en nuestra Confesión Bautista de Londres lo que dice la confesión con respecto de Dios en el capítulo 2, que lleva por título de Dios y la Santísima Trinidad, y en el párrafo 1. El párrafo 1 de la confesión dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Aquí vemos cómo la confesión describe a Dios, y aquí vemos cómo en la Escritura vemos cómo el mandamiento lo primero que hace es mostrar a Dios. Entonces, si el mandamiento me está mostrando a Dios para poder cumplir la orden que Dios me está dando que debo cumplir, yo debo conocer realmente quién es Dios. Yo debo saber a quién estoy obedeciendo. Es por eso que les leo lo que dice la confesión con respecto de Dios, porque la confesión lo muestra ampliamente como Dios es. Y una vez conozco yo realmente a Dios a través de su palabra, puedo comprender si estoy o no estoy violando el primer mandamiento de tener dioses ajenos delante de el Señor. Igual quiero leerles cómo explica o cómo dice el Catecismo Menor de Westminster qué o quién es Dios. En su pregunta número 4, el Catecismo Menor de Westminster responde: Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El Catecismo Menor es una enseñanza para los niños. Sin embargo, miren cómo los puritanos y los creyentes fieles a la palabra empiezan a mostrarle desde niño a los creyentes quién es Dios, para que puedan obedecer a Dios. Es algo que venía no solo ya del siglo XVI, sino que desde que inicia la creación se ha tenido presente el querer saber quién es Dios y el conocer a Dios para poder obedecer los mandatos de Dios. Es por eso que en la cultura judía se conoce con el nombre de la Shema judía, lo que nos dice Deuteronomio.
en su capítulo 4, Deuteronomio en su capítulo 6, versículo 4. Estaba invirtiendo el texto. Y que ellos le dan suprema importancia porque les da a conocer someramente quién es Dios cuando les dice, Deuteronomios 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí este uno es, habla de que es único, de que no hay nadie ni nada que pueda ser igual a él. No hay un solo ser que pueda llegar a compararse con Dios. Sin embargo, el mandato es que no pongamos dioses ajenos delante de él. Y no es que se pueda comparar al Dios verdadero, sino que en nuestro corazón quitamos a Dios de ese primer lugar y colocamos a una persona o colocamos a un trabajo o colocamos cualquier otra cosa y se nos olvida que Dios nos dice que no pongamos dioses ajenos delante de él. Y es que toda la Escritura nos muestra de igual manera que Dios es el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ya que Él fue quien sacó el pueblo de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel. Debía agradecerlo en obediencia a Dios, pues era su amo y Señor. Era quien les había dado la libertad. ¿Y qué ocurre con nosotros hoy? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Será que porque no éramos esclavos en la tierra de Egipto, podremos decir que este mandato no es para nosotros? Si nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de las pasiones deshonestas, esclavos de todo lo malo, y el Señor nos hizo libres. ¿Y por qué les hago énfasis en mostrarles que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, recibimos este mandato? Porque es que he llegado a escuchar personas que como leen la Escritura superficialmente y ven que el mandato Dios se lo da a aquellos que Él libertó del pueblo de Egipto, dicen que estos 10 mandamientos son solamente para el pueblo de Israel. Y para mí, que no estaba en ese momento ahí, no es ese mandato. Dios quiera y no haya nadie aquí con ese pensamiento. Sin embargo, sé que se le pueden presentar personas con ese pensamiento y que pueden preguntarle, y puede que ustedes no sepan darle una respuesta porque no han analizado el texto. Y la idea es que nosotros comprendamos cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual Dios nos da este mandamiento. En este primer punto, ese es el énfasis. Y para comprenderlo debemos saber quién es nuestro Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6, ya nos empieza a mostrar
cómo se viola este mandamiento con respecto a Dios, y además de eso, ¿por qué no debemos hacerlo? Dice 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El texto claramente nos está mostrando que a pesar de que en el mundo hay muchos dioses con D minúscula, dioses falsos, en realidad existe un solo Dios verdadero al cual nosotros debemos seguir y al cual nosotros debemos obedecer. Si existe un solo Dios, si la Escritura nos da a conocer que la razón por la cual Dios nos da este mandamiento es porque Él es soberano, es Señor nuestro, es nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué nos dice que no nos hagamos dioses ajenos? Y claramente hay en nuestro corazón el entendimiento para comprender que solo hay un Dios. ¿Por qué entonces nos dice que no tengamos dioses ajenos? ¿Será Dios no sabe, o será porque sabe quiénes somos? Porque nos conoce y sabe la perversidad de nuestro corazón y sabe que nosotros nunca obedecemos su palabra si no fuese porque a través de su Espíritu Santo Él nos hace obedecer. Y es por eso que Él nos da este mandamiento. Esa es la razón por la cual Él nos dice que no tengamos dioses ajenos, porque en nuestro corazón siempre le damos el lugar a otras cosas diferentes a Dios, cuando es realmente Dios el que merece el primer lugar. Y este mandamiento de no hagan es positivo cuando lo miramos de la manera correcta. Dios no nos dice no tengan dioses ajenos porque los voy a acabar, porque no. Él nos dice que no tengamos dioses ajenos porque Él es el único Dios verdadero que merece alabanza, gloria y honra, y que solamente a Él es a quien debemos amar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que lleva por título la negación positiva del mandamiento. ¿Y de dónde vamos a explicar eso? Porque apreciamos que el mandamiento empieza con un no. Y cuando nos dicen, o cuando estábamos niños y nos decían nuestros papás que no hiciéramos, o que queríamos salir y nos decían no, siempre lo mirábamos como algo malo, como algo que no nos gustaba. Y sé que cuando nos dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, para nosotros puede que nuestro corazón, por la costumbre de que todo lo que lleva el no adelante, lo rechazamos. Nosotros empecemos a rechazar los mandamientos. Pero este no es el único mandato que aparece con ese no. Dentro de los 10 mandamientos hay 8 mandatos
que empiezan con el no. Y pueden mirarlo en todo el texto de Éxodo 20. Pero la razón es porque no hay otro Dios que pueda igualar a nuestro Dios. Ese es el porqué, a pesar de ser un mandato negativo, debemos mirarlo positivamente, ya que si tenemos el mandato de amar solamente al Dios verdadero, eso para nosotros debe ser lo más positivo que podemos encontrar. Esa es la razón positiva por la cual nosotros deberíamos obedecer los mandatos, no mirándolos tanto como algo obligado, sino que por el contrario, Dios lo hace en amor para que nosotros estemos siempre en comunión con Él. Dios es el único grande y poderoso que merece toda la alabanza. Y es lo que nos dice el Salmo 145. Acompáñenme, por favor. Salmos 145. En el versículo 3 nos dice, Salmo 145, versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O sea, no hay nadie o no hay nada que se pueda siquiera parecer a Dios en su poder y en su grandeza. Si nosotros comprendemos que por esa razón debemos tratar o hacer lo posible de no colocar nada ni a nadie por encima de Dios en nuestro corazón, es cuando vamos a darnos cuenta de que, oye, ven acá, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando yo debería estar estudiando la palabra, pero no, me voy a hacer otra cosa. Yo me pongo a que debería estar orando, pero no, yo prefiero irme a hacer X o Y cosa, y ahí estoy violando este mandato, porque estoy colocando esa otra cosa en el lugar de Dios. Y eso lo vamos a ver ya en el tercer punto. Del Catecismo Menor de Westminster también quiero que veamos qué es lo que requiere el primer mandamiento que nos da Dios. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 46, que es ¿qué requiere el primer mandamiento? Y nos da como respuesta: el primer mandamiento requiere que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios, y que así le adoremos y le glorifiquemos. O sea, Dios es el único grande, poderoso, creador supremo, que merece toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación. Pero ¿cómo lo adoramos? ¿O cómo realmente le obedecemos si no lo conocemos? Yo no puedo saber si lo que estoy haciendo está correctamente o incorrectamente delante de los ojos de Dios si no conozco a Dios. Para yo poder saber que no estoy colocando a un Dios falso en la posición de Dios, es porque yo conozco realmente a Dios, sé quién es Él y sé qué es lo que debo hacer para no tener dioses ajenos delante de Él. Porque la Escritura precisamente nos muestra cómo
desde los inicios de la iglesia, vamos cambiando a Dios de lugar y no le damos el primer lugar, sino que le damos el primer lugar a otras cosas. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos aquí claramente cómo se quita a Dios del colocar a algo creado. Y recordemos, aquí cuando habla de algo creado, habla de todo aquello que no es Dios. Recuerden, Dios creó todas las cosas. Nosotros debemos tener presente qué lugar le estamos dando a Dios en nuestro corazón, porque ya sabemos que no hay otro Dios que se pueda comparar al Dios verdadero. Pero colocamos cosas y personas que ocupan el lugar de Dios. Él no lo dice porque Él no nos da este mandamiento porque haya un ser igual o superior a Él, sino porque nosotros, en nuestro corazón perverso y caído, siempre lo quitamos a Él del primer lugar y ponemos otra cosa. Una pregunta más del Catecismo Menor de Westminster que me llamó la atención y que creo prudente es la pregunta 47, que dice: ¿qué prohíbe el primer mandamiento? Porque hasta ahora no hemos hablado de lo que prohíbe realmente el primer mandamiento, sino de la razón de por qué el primer mandamiento y qué realmente es lo que Dios quiere que hagamos, pero no hemos leído o no hemos hablado aún de lo que prohíbe. Y aquí esta respuesta del Catecismo Menor de Westminster, que es la pregunta 47, nos da en su respuesta diciendo: el primer mandamiento prohíbe que neguemos a Dios o que dejemos de adorarle y glorificarle como el verdadero Dios y nuestro Dios. Además prohíbe que nos rindamos a ningún otro ser la adoración y la gloria que solo son para Él. O sea, nosotros en ocasiones, y les vuelvo otra vez al mismo ejemplo de ahorita, dejamos de orar o dejamos de venir a la iglesia o dejamos de dedicarnos a estudiar la palabra porque nos distraemos haciendo otras cosas, porque nos dedicamos a hacer otras cosas diferentes y sin darnos cuenta estamos colocando esas otras cosas en el lugar de Dios. Ya Dios no es quien reina y quien está en primer lugar en nuestro corazón, sino que la otra cosa está haciendo lo que está llegando directamente a nuestro corazón y le estamos dando más importancia. Ahora, quiero aclarar también, porque al decir esto, no falta el que tiene un corazón legalista y empieza ya a decir cosas que no es lo que dice la palabra. Porque si yo estoy obligado a trabajar para sustentar mi hogar, yo debo tener claridad que si no puedo conseguir quien me haga el reemplazo, o si no logro conseguir la oportunidad de tener el permiso para congregarme, sino que por el contrario, si no vienes, ¿será que está mal que yo vaya a trabajar? O sea, no podemos irnos a los extremos. No podemos tampoco decir que es una obligación tan extrema
que solamente debo hacer lo que voy a hacer. O sea, yo no puedo decir, no, es que yo a las 6 de la tarde leo la escritura, pero un familiar mío se está muriendo ahí al lado mío y yo no lo puedo atender porque es que yo tengo que leer la escritura. O sea, yo no puedo prestarle los primeros auxilios, yo no puedo llevarlo al médico porque es que esta es mi hora de lectura de escritura. Estoy siendo un legalista y no estoy haciendo las cosas como Dios me manda. Pero la gran mayoría de las veces no es una presión tan fuerte como esa. Es simplemente porque colocamos en el lugar de Dios a otras cosas que no tienen la importancia ni el valor que debe tener Dios en nuestro corazón. Y para ver este mandato ya en su forma positiva, como es, les pido que por favor me acompañen al libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 30. Sin embargo, creo que es mejor o más conveniente leerlo desde el versículo 29 para comprender todo lo que está ocurriendo. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 29 al 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el mismo mandato, pero acá ya no es negativo, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que por el contrario, nos los muestra de una manera positiva, de una manera que de pronto nuestro corazón lo rechaza menos, pero que de igual manera el énfasis es el mismo: darle el primer lugar a Dios por encima de todas las cosas. Entregar nuestro corazón conscientemente a Dios como debe ser y como Él nos dice en su palabra que debemos entregar. Dice el libro de Proverbios, en el Proverbio 23 y en el versículo 26, Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuestro corazón debe estar siempre en las manos del Señor, porque es nuestra obligación conocer a Dios a través de su palabra para poder entregarnos fielmente a Dios y así no cambiarle su lugar, no quitarlo de ese primer lugar que debe estar en nuestro corazón, sino que por el contrario, siempre va a reinar Él en nuestros corazones, porque no tendremos dioses ajenos. Y ya en nuestro tercer y último punto, he querido hacer unas pequeñas ilustraciones o dar a conocer unos cuantos dioses ajenos que nos dice este mandato que debemos evitar. Porque la Escritura en Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice que la avaricia es idolatría. Cuando habla de idolatría está hablando de hacernos dioses ajenos delante del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4,
Pablo le dice a Timoteo que hay amadores de los placeres más que de Dios. Y aquí vamos viendo cómo la Escritura nos va mostrando cuáles son esos otros dioses ajenos que nosotros colocamos delante de Dios. Cuando la Escritura nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de Dios, es precisamente porque ninguno puede tener o servir a dos señores, que es lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí ya nos muestra directamente un Dios falso al cual muchas veces adoramos más que a Dios, o colocamos en el primer lugar por encima de Dios. No porque sea más que Dios, sino porque nuestro corazón ama más la riqueza que a Dios. Y aquí el Dios que aparece en este texto como riqueza es un Dios que llamaban los egipcios el Dios Mamón, y que este Dios era visto por los seguidores como todos los tesoros de la tierra, o todo lo que tenía que ver con lo que me hacía feliz. Cuando habla aquí de la riqueza, no está hablando solamente de la riqueza económica, sino que todo aquello que me hace feliz, que me hace sentir que realmente estoy gozoso, y lo pongo, incluso digo que es un gozo superior al de Dios. Yo prefiero irme a hacer X actividad en vez de dedicarme realmente a buscar al Señor. Ahí estoy colocando esa riqueza por encima del Señor. Y nos dice la palabra que no puedo servir a las riquezas y a Dios. Y ya para empezar a enumerarle algunos que yo saqué así a simple vista, hay un amor al dinero en el corazón de la gran mayoría de nosotros, que nos lleva a colocar el dinero por encima de Dios. Cuando el capítulo 24 de Mateo 6 que acabamos de leer nos dice con respecto a las riquezas y a Dios, incluso están incluido ahí el dinero. El dinero, nos dice la Escritura, que es la raíz de todos los males. Sin embargo, muchos dirán: no, yo nunca he puesto el dinero por encima de Dios. Y eso es algo que en nuestro corazón nunca queremos aceptarlo, pero en ocasiones se nos vuelve un Dios falso el adorar más el dinero, el querer tener el suficiente dinero. En ocasiones se nos hace que nos lleve a que lo pongamos por encima de Dios, a que en ocasiones nosotros, sin darnos cuenta, queremos que el dinero que nos hace falta para X o Y cosa, y que está dándonos dolor de cabeza, y que no le estamos prestando atención en ocasiones ni siquiera a lo que nos están enseñando o a lo que nos están predicando, porque nuestra preocupación es: no tengo dinero para X cosa y tengo que hacerlo. Y muchos de pronto nunca lo habían mirado de esta manera, pero es una forma de colocar a Dios de su lugar y colocar al dinero. Y no les estoy diciendo que no nos preocupemos por el dinero, porque sí nos tenemos que preocupar por cubrir nuestras necesidades, pero todo
tiene su tiempo y su lugar. Ahora, en Primera de Juan hay otro. Primera de Juan hay otro Dios falso que muchas veces adoramos sin darnos cuenta. Leo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí quiero que tengamos claridad sobre algo. La palabra mundo en este texto no hace referencia a la creación como tal. Juan aquí está hablando del pecado. Ese pecado que hay en el mundo y que en muchas ocasiones nosotros adoramos más ese pecado que al mismo Dios. En ocasiones, por cualquier cosita que ocurre en el mundo, nosotros ya no podemos dedicar el tiempo a Dios, sino que lo dedicamos única y exclusivamente a eso. Otro Dios falso que también llega a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón es la familia. Y ojo, no les estoy diciendo que no debemos amar la familia, pero lo que sí quiero que tengamos claro es que en ocasiones, por complacer a la familia, dejamos de hacer cosas que son aún mucho más importantes para nosotros y nuestra vida espiritual que cualquier mandato de Dios. Cuando nosotros dejamos de congregarnos porque tenemos que cumplir con nuestra familia en hacer X cosa que no tiene nada que ver con Dios y que lo único que hace es apartarnos de Dios, y todo porque nuestra familia de pronto no es creyente y tienen determinada cosa, y en ocasiones no es que esté mal compartir con ellos, sino que debemos mirar cuál es el propósito de por qué lo hacemos. En ocasiones es simplemente una excusa más para no hacer lo que debo hacer con respecto a las cosas de Dios. Y el Dios que más reina en el corazón del hombre es el yo. El egocentrismo es uno de los dioses que más enraizado está en el corazón del hombre. Y es el Dios que más rápido colocamos delante de Dios. Y quiero terminar explicando que cuando el texto dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese delante de mí lo que quiere decir es en mi presencia o delante de mis ojos. Dios, o recuerden que la Escritura nos dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Él ve todo lo que hacemos, incluso nuestros pensamientos. Y para terminar, quiero que leamos Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5, ya como conclusión, porque se me terminó el tiempo. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, Dios es un Dios celoso, y es un Dios celoso por lo extenso de su amor, y nos llama adúlteros porque recordemos que nuestro esposo de la iglesia es Cristo, y es el que debe estar en el primer lugar en nuestros corazones. Nosotros concluimos que este mandato Dios lo da para que entendamos que nada puede estar por encima de Él en nuestro corazón, que el debe ser para Dios. Y si nosotros realmente deseamos ser obedientes en este mandamiento, debemos conocer a Dios a través de su palabra. Así es que no podemos hacer otra cosa sino arrepentirnos y volvernos a Dios en obediencia y fe. No hay sino una sola razón o un solo mandato que nos lleva a comprender que no debemos estar pensando que obedecemos a Dios si no lo conocemos. Este mandamiento es uno de los más violados día a día en nuestras vidas, porque siempre hay algo que llegamos a colocar por encima de Dios, y siempre amamos más algo que a Dios. Mis hermanos, esta es la enseñanza, y de pronto había un poco más a profundizar, pero el tiempo no me alcanzó. Preguntas, por favor. Sonido sí. Hermano, también podría decirse que nosotros como seres humanos fuimos creados, somos creación, y por lo tanto tenemos la necesidad de un Dios o de un ser supremo, por decirlo así. Pero a raíz del pecado del hombre fuimos separados, y como leíste en Romanos capítulo 1, dice que el hombre comenzó a amar a las criaturas, los animales y hasta el hombre mismo. Ya, entonces cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando fue sacado de Egipto, Dios le da ese mandamiento, amar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre venía de amar a las criaturas, al estar separado de Dios, tenía la necesidad de amar a un ser supremo, y como no conocía a Dios, amaba a las criaturas, hasta el hombre, a los reyes, eran dioses, por decirlo así. Entonces ese es el primer mandamiento que nos dice Dios cuando llegamos a Él, que tenemos que volvernos a Él y amarlo a Él por nuestra necesidad. Y para amar a Dios o para amar a alguien, tenemos que conocerlo. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no lo conocemos? Ya, y por eso es que en la Iglesia Bautista Reformada la importancia es dar a conocer a Dios para poder así amarlo fácilmente, porque tú hablas al mundo y a cualquiera le preguntas que si ama a Dios y dicen que lo ama, pero eso es mentira. ¿Cómo va a amar a Dios si no lo conocen? Sí, y como dice el hermano, es cierto. Al momento en que Dios crea al hombre, pone en su corazón la necesidad de Dios. Todo en que nace tiene la necesidad de Dios, y como no conoce a Dios, su necesidad tiene que suplirla con cualquier cosa, y es cuando empieza a sentir que su familia es un Dios, que su padre es un Dios, y se empieza a crear dioses en su corazón que los coloca en el primer lugar o en el lugar que corresponde a Dios. Otro aporte, otra pregunta. Mis hermanos, me asusta más cuando no hay preguntas, porque creo que nadie entendió.
André. Cuando tú decías del mandamiento, o sea, que arranca de forma negativa, pero que es positivo, yo lo entiendo, o sea, totalmente afirmado, o sea, acertada es la expresión, porque definitivamente Dios lo que nos está diciendo, no pondrás dioses delante, me está diciendo, no hagas esto, pero yo entiendo que está diciendo, porque es que aquí estoy yo. Entonces esa es para mí es la parte, lo positivo, no hagas porque aquí estoy yo, no es necesario que los tengas, o no es necesario, no, o sea, no lo admito porque yo estoy por encima de. Entonces, lo negativo con lo positivo, pues me parece acertado totalmente, entendiéndolo así. Pues. Sí, es con el ánimo de mostrar de que no necesitas tener otros dioses delante de mí, porque yo te sostengo y te doy todo, soy suficiente para todo, no necesitas de otro. Ese es lo que debemos mirar claramente, porque es que, como les decía, muchas veces lo rechazamos los mandamientos solamente por el no que está adelante. Otro. ¿Todo claro? ¿Todo claro o nadie entendió nada? Bueno, mis hermanos, si no hay más preguntas ni más aportes, entonces oremos, por favor. Démosle gracias al Señor por esta enseñanza. Amado Padre Celestial, gracias te damos, porque tú en tu misericordia nos permites comprender tu palabra, Padre, y te suplicamos que seas tú recordándonos siempre tu palabra en nuestro corazón, y seas tú, Señor, ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Que no nos permitas que pongamos nuestros ojos en tus criaturas por encima de ti, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos traiga a memoria este mandato, con el ánimo de que siempre te veamos a ti, mi Dios. Padre, te damos gracias y te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque solo tú lo mereces, porque solo tú eres el único Dios verdadero, el Dios que reina en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Porque sabemos y reconocemos que estos mandatos tienen un solo propósito, y es darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.